Walter Raúl Guayar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás vos? Yo bien, muchas gracias. Bueno, senador, pero además también fuiste vicegobernador, deportista también, ¿no? ¿Cómo es tu paso por el deporte? Contanos un poco. Por el deporte, bueno, en Cachi cuando era niño lo único que había para hacer es correr atrás de una pelota, atrás de una goma de bicicleta que la llevamos con un alambrito, pescar, divertirse con los chicos, no había otra cosa, no había televisión, no había lugares de recreación. Ahora todo era recreación porque un lugar tan seguro donde todos los vecinos te cuidaban porque éramos pocos. Era una muy linda infancia y después mi adolescencia también haciendo deporte, no destacándome como un gran jugador en los deportes, pero como alguien con mucha garra y con mucha voluntad, ¿no? Así bueno, que, pero a eso le pusiste a tu vida y también obviamente generaste un emprendimiento deportivo de alguna manera también. Eso es porque hay una pasión. Sí, la verdad que para mí el deporte es una herramienta fundamental de sociabilización, de lograr encuentros, de lograr puntos comunes. Siempre estuve convencido que los distintos sectores de la sociedad podían convivir en un ámbito a donde le fuera agradable, ¿no? Y para mí hacer un gimnasio significaba eso, poder demostrarle que vienen chicos o jóvenes de los asentamientos y vienen jóvenes de los barrios más de alto nivel, tipo country, y ahí conviven y ahí charlan, intercambian puntos de vista, se hacen amigos, conocidos por lo menos, y ahí no hay diferencia, se puede vivir en armonía. Si esto lo traspoláramos luego al trabajo, a los lugares de reunión, seríamos una sociedad más humana, ¿no? Yo me acuerdo en una época había grandes problemas en el propio shopping porque había jóvenes que decían que por qué dejan entrar a tales o cuales y ese sentido de élite que no es bueno es con el que hay que luchar permanentemente. Y bueno, el gimnasio mío permite eso, ¿no? Que todos se sientan iguales y para quienes somos los dueños todos son iguales. ¿Tenés, de hecho, entonces personas que vienen de otra clase social que se entrenan hoy? Desde el primer día. Mira. Desde el primer día, chicos de asentamiento que iban a boxeo, que después veían que podían hacer otras disciplinas, y gente que venía de sectores empresariales. Al principio por ahí sí había un recelo, por ahí había quienes venían y me decían, che, pero mirá, y bueno, hablando, mostrándole que había que tener capacidad de entendimiento, empatía por el otro, las cosas iban a salir bien. Y hoy día, allá más de 12 años que tiene de vida ese gimnasio, la gente convive de distintos sectores sociales, de distintos sentidos de pertenencia, con distintas identidades y conviven en armonía. Bueno, lo importante es, digo, esto, ¿no? La apertura que te da, me imagino también tu mirada, no tan solo por haber nacido y crecido en un lugar tan chico como es Cachi, tan lindo, y esa relación con el otro, ¿no? Que no tiene nada que ver con la clase social, sino con el amiguismo, esto de ser vecinos, amigos, compañeros. La vida me enseñó, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras veces que mi padre me trajo a Salta, yo tendría 8 años, 9 años, y aquí me presentaron algunos chicos para que yo conociera chicos de Salta, y me acuerdo que mi padre habló con la familia, los invitó a Cachi, y cuando llegamos a Cachi y yo los llevé a jugar con mis amigos, uno de ellos me dijo, ¿estos son tus amigos? Sí, no, yo con tales no me junto, yo con... La palabra que utilizó, yo con negros no me junto. Y la verdad que terminamos agarrándonos nosotros a los golpes, porque yo me pareció que había ofendido a mis amigos de toda la vida. Claro. Y mi padre vino, yo creía que me iba a recibir un reto, no me dijo nada. Los trajo de nuevo en el mismo día a los chicos a Salta y cuando volvió me dijo, tus amigos pueden ser negros, blancos, judíos, ateos, lo que tienen que ser es buenas personas. Y eso me quedó grabado y así me crié. Cuando me trajeron a Salta, vine a vivir a un barrio cercano al Monumento Güemes y sí veía la diferencia que había entre distintos niños del mismo barrio, quienes eran del sector medio trabajador, de quienes eran sector medio alto o hijos de empresarios. Había diferencias y a 3 cuadras para el lado del Parque San Martín había hijos de trabajadores y la diferencia era enorme y yo no la podía entender, la verdad que no la podía entender. Para mí todos éramos iguales y todos podíamos compartir y todos podíamos convivir
Y así me crié y mi sentido de pertenencia y mi esencia no ha cambiado a lo largo de mi vida, ¿no? Ese es mi verdadero triunfo. Además lo llevas en la vida, lo llevaste desde chico, pero lo afianzás tal vez seguramente un poco más dentro de un espacio político como es el justicialismo, que también entiende casi lo mismo. Yo creo que lo afiancé a lo largo de vivencias. Me tocó ir a la escuela Urquiza cuando me trajeron, porque en Cachi había hasta cierto grado, después ya había que venirse a vivir en Salta, no había colegio secundario. En la escuela Urquiza me tocaron docentes realmente muy humanos, muy buena gente que nos entendía, nos comprendían. Me fueron muy duros los primeros meses o el primer año. Me agredían bastante, ese famoso bullying, porque era muy serreño para hablar, muchas cosas que no conocía de la ciudad. Me la hacían dura. Y encima no vivía con mis padres, porque mi madre era maestra rural en Cachi, mi padre pequeño agricultor. Vivía con un abuelo que era una muy buena persona, que nos cuidaba y nos contenía, pero muy intransigente también. Y cuando yo venía, que me había pasado, sus palabras eran: hágase respetar, hacete respetar, ¿no? ¿Y qué significaba hacerte respetar? Claro. Bueno, salir a la calle y valértela por vos mismo y hacerte respetar. Pero después conjugué una tremenda amistad con aquellos mismos que al principio tal vez teníamos diferencias y problemas. Después construimos una muy linda amistad que dura hasta el hoy, más allá que nos podamos ver o no, esa amistad construyó. Entonces eso también me afianzó que se podía entendiendo al otro, ser amigos. Y también luego el Colegio Nacional, a donde el Colegio Nacional tenía 4 divisiones desde primero a quinto año y estaba un poco medio sectorizado. También. Y a mí me tocó ir con los hijos de los trabajadores, con los quedados, y entonces empecé a... ¿Simplemente vos venías del interior o qué? No, porque tal vez mis padres no conocían el sistema, me inscribieron como uno más, y cuando le preguntaron en inglés o en francés, en el que ustedes quieran, apenas habla el salteño, le contestó mi padre, se reía, apenas habla el salteño, dice, así que en el que le ponga me pusieron en francés, y la verdad que hice muy buenos compañeros ahí. La mejor alumna del colegio, los 5 años que estuve, era de mi curso. Una chica que luego se fue a vivir a Israel, tenía 10 desde el primer día al último día, pero muy humana, muy solidaria, y tipo que yo tenía 13 años, tenía compañeros de 18, 19 años que venían de estar de quedado y echado de varios colegios, y ahí vos vivías, entendías, comprendías, y éramos grandes amigos, ahí no había diferencia. Después me tocó, los pocos meses que fui a la universidad, una vivencia muy dura, a donde una profesora, joven ella, muy racista, pero muy racista, trataba muy mal a los hijos de los trabajadores, pero pésimo. Y en un momento dado trató muy mal a un joven que se sentó al lado mío y me recriminó a mí que por qué le daba charlas si éramos distintos. Sí. Y yo le contesté un poco mal a ella, defendiendo al joven, que era de mi misma edad, por supuesto, y terminamos en el rectorado. Por suerte, todos los compañeros de aula dijeron cómo se había suscitado la cuestión, y por lo tanto no me expulsaron, que era la decisión primaria que había tomado el decano y la afianzaba el rector, y yo me defendí. Revieron el asunto y me dejaron ir, pero a los pocos días vino el golpe militar, y cuando fui a entrar 45 días después de que la universidad le había cerrado el golpe, estaba en un listado donde tenía prohibida la entrada a la universidad, no solamente por defender los derechos de un joven como yo, que alguien lo creía menos y lo agredía y lo destrataba. Por su condición nada más, que era un poco más morocho, nada más. Así es. Y eso fue haciéndome tener claro a dónde pertenecía, por quién debía trabajar o aportar, y es lo que me hizo ser un dirigente político con un sentido de pertenencia y que no se cambia. No estoy viendo si cómo me acomodo con el que gobierna, con el empresario, con el intelectual. No, para mí todos son iguales, el empresario, el intelectual. No tengo preconceptos, sí un sentido de pertenencia. Sí para quién debo trabajar cuando represento, y esto creo que me dio mucha fuerza interior, y por eso estoy muy orgulloso de mi carrera política, ¿no? Más allá de triunfo y derrota, en lo que no pudieron es en quebrarme, en lo que no pudieron es comprarme
amedrentarme, ni que esté viendo cómo me acomodo donde calienta el sol. A donde me votaron es a donde tengo el sentido de pertenencia, a donde tengo la responsabilidad de representar, y lo represento, con más acierto, con menos acierto, pero con claridad de concepto. ¿Y eso te lo dio la vida, todas las experiencias, o también tiene algo que ver alguien fundamental en tu familia? Vos decís, por ahí la crianza con tu abuelo, por ahí tus padres. Todo. Mi abuelo era una persona que a todos trataba por igual, muy rígido, muy intransigente en sus posiciones, como eran la gente mayor de esa época, pero mi madre siempre era muy, muy humana. Cuando se casó con mi padre y yo no había nacido, tendría 1 año, le hizo construir 2 aulas en la propia casa. Nosotros vivimos en la zona rural, el vecino más cercano estaba a 1 kilómetro, la escuela 2 kilómetros y medio. Y ella hizo construir 2 aulas y desde las 7 de la tarde a las 10:30, 11 de la noche le enseñaba a los adultos que no sabían leer y escribir solamente por vocación. Y tenía una gran cantidad de alumnos, porque en esa época había mucha gente que no sabía leer y escribir en mi pueblo, en la zona rural de mi pueblo. Y mi mamá, con mucho amor, con mucha empatía, con mucha paciencia, les enseñaba. Y yo estaba ahí jugando con ellos, con los grandes, jugaba a la bolilla, al trompo, ellos se ponían a jugar conmigo. Y empezás a ver que hasta en la edad no hay, es transversal el tema. Uno puede hasta jugar y compartir con personas grandes que te enseñan, que te dan vivencia y que te transmiten cariño, afecto, y a la vez tal vez la valoración esa que mi madre se ganaba por enseñarle, de luego me la transmitían en afecto a mí. Entonces me crié rodeado de afectos. Bueno, eso te hizo una persona, digo, más abierta, más comprensible también, ¿entendés vos? Digo, cuando llegaste acá, ¿cómo entraste a la política y cómo juega eso también en la política? Cuando volví del servicio militar ya había perdido 3 años. El año que no me dejaron entrar a la universidad, y casi 18 meses después estaba para salir en la primer baja. Era una persona que interpretó al servicio militar como un servicio a la patria, y así me comportaba dentro del servicio militar, dando el todo de sí. Si había que entrenar, entrenaba. O sea, me gané un espacio en el servicio y salí en la primera baja, pero justo que iban a dar la primera baja, se produce el conflicto con Chile, y entonces toman la decisión de no dar la baja a los soldados que estaban más preparados, y de salir a los 9 meses, salí a los 18 meses por la posible guerra con Chile. Si bien al ser de Fuerza Aérea yo no me movilizaron hacia la frontera como lo movilizaron al ejército, sí nos tuvieron en donde estábamos prestando servicio en el servicio militar, y estuve 18 meses. Entonces ya el año que había perdido, que no me dejaron entrar, los 18 meses hacían 3, cuando salí tomé la decisión de no estudiar, por supuesto, entre una discusión dura con mis padres, que me querían con razón y con buen criterio hacerme estudiar, y yo dije que iba a trabajar, y me fui a trabajar a Cachi, y desde los primeros días empecé a darme cuenta que era muy individualista el agricultor, que no conjugaba, que no armonizaba, y empecé a hacer un trabajo de hacer un equipo de trabajo, y ahí conformamos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que empezamos a usar herramientas comunes, comprar las semillas en conjunto, comprar los abonos y los químicos en conjunto, trabajar de una manera distinta. Asociativo, digamos. Y así empecé a liderar un grupo importante de productores, que luego, cuando había una reunión de productores en Rosario de la Frontera, de toda la provincia no llegaban a haber 200 productores, y nosotros del Valle Calchaquí traíamos 800, 900 productores a esas reuniones, que eran fruto del trabajo que hacíamos permanente, del trabajo que a base de diálogo soñábamos y diseñábamos cómo luchar para defender nuestra producción. Y ahí fue creciendo. Y era la dictadura en ese momento. Claro. Y de ahí en adelante, ¿cómo entras en la política? Cuando se habló de que venía la democracia, me junté con esos productores y le dije, miren, tenemos 2 opciones: ser los que golpean la puerta de la municipalidad para que nos entiendan nuestras cosas, o estar dentro de la municipalidad. Si nosotros queremos estar dentro de la municipalidad y ser nosotros los que resuelvan nuestros problemas, tenemos que hacer política y competir con los otros sectores de la política. Y así hicimos un grupo político, y perdí mi primera elección por 7 votos. 7 votos. Contra los políticos de mucho oficio, de mucha experiencia, de mucho prestigio. Competí con ellos y perdí por 7 votos. Bueno, pero no te en quedaste la interna ahí. del partido. No te quedaste ahí, avanzaste. No, a quien me ganó, luego lo ayudé para que le ganara a los otros partidos. En ese momento era el partido
de la dictadura, muy fuerte porque tenía el apoyo del gobierno dictatorial, la Unión Cívica Radical y el peronismo. Yo había perdido la interna del Perón por 7 votos, lo ayudé a quien me ganó y trabajamos fuertemente y ganamos las elecciones y el sector que me había ganado a mí empezó a gobernar Cachi. Después fuiste el primer intendente más joven de Después Salta. entre ellos se pelearon, el sector que me había ganado a mí se pelearon fuertemente en una pelea que no se conciliaba. Fue el entonces gobernador Roberto Romero a Cachi a buscar armonizar su grupo, su sector. No lo pudo hacer y ahí tomó la decisión de que iba a haber un recambio de intendente. El intendente lo elegía el gobernador y ahí me propuso que yo fuera el intendente Cachi. Tenía 25 años, yo le dije que me parecía que era joven y que al tener 5º año tal vez mi pueblo merecía a alguien que tenga más estudio. Romero, que era muy inteligente, tenía mucha calle, no me contestó nada, me dice, ¿me acompañás a conocer tu pueblo? Y empezamos a caminar cada rincón del departamento y él me preguntaba. Y después de 2 días que lo recorrimos y él me hacía preguntas, me dijo, ahora tráeme el mejor profesional que haya en Argentina que sepa lo que vos sabés de tu pueblo. Entonces lo que vos sabés no lo sabe nadie y vos sí. Lo que saben los que tienen un título, vos lo podés adquirir contratándolo a ellos y ahí hacen un buen equipo. Haceme el favor, aceptame la intendencia y bueno, así me convenció y fui el intendente más joven del país, a los 25 años. ¿Cuántos años tenés, Walter? 65 ahora. Bien, ¿y cuántos hijos? 4. 4. ¿Qué 4 edades? hijos, 4 nietos. ¿Qué edades los hijos? ¿Cómo? ¿Qué edades los hijos? 43, 42, 35, 14. Bueno, ahí, todas las niñas y varones. 3 mujeres y un varón, el primero varón. ¿Pudiste tener el tiempo, digo, la dedicación que le ha dado a la política para los chicos? Uno siempre tiene que mirar hacia atrás para hacer análisis de su vida. Y hay cosas que ya no se vuelve y por eso yo le aconsejo a quienes hacen política y son jóvenes que hay tiempos que no hay que privárselos. Y yo le privaba mucho el tiempo a la presencia con mis hijos, sobre todo en las actividades escolares o hasta en las mismas deportivas. Tenía un amigo que es nacido en Cachi también, que tiene un hijo de mi misma edad, y él tiene las fotos, las filmaciones, cuando jugaban al rugby, cuando hacían esto y hacían lo otro, en los actos de la escuela, y me las pasaba a mí. Yo las tengo por él, pero yo no estaba en eso, porque fui un político muy comprometido y he estado siempre en la conducción. No es que yo fui parte de conducción de entrada, y entonces cada vez que había dificultades, yo estaba al frente de esas dificultades y en ese estar al frente había privaciones, pero sí me di cuenta que le daba calidad de padre. Mis hijos se apoyaban en mí, se asentaban en mí, su confianza y su seguridad le daban mi presencia, el saber qué les pasaba día a día. Era un padre que entendía y qué le pasaba a cada uno de ellos y con mucho diálogo. Y por eso tengo el orgullo de decir que a los 3 grandes los tengo profesionales, viven de ellos, nunca trabajaron para el Estado, nunca buscaron tener una prebenda. Me acuerdo que una vez tenían 14, 15 años y fueron a un evento que había en la rural y lo reconocieron y dijeron, no es el hijo de Walter Guarda, dijeron, pasá. Dijeron, no, nosotros pagamos, nos retiramos, no le quisieron cobrar, no entraron. O sea, claramente tenían el concepto de que eran ciudadanos comunes y corrientes y que no tenían que buscar privilegios. Tengo un hijo licenciado en economía que tiene un desarrollo a donde le lleva internet a las distintas regiones del interior. Mi hija del medio es licenciada en relaciones internacionales, pero se recibió y viene y me dice, me voy a Nueva Zelanda a vivir, voy a juntar kiwi. Le dije, así que yo te hice estudiar, invertí, puse toda mi experiencia para que ahora te vas a Nueva Zelanda a juntar kiwis. Sí, me dijo, y se fue. Entonces trabajo 1 año en algún país del mundo, ahorra, pasea con esa plata por otro lugar del mundo, viene 2 meses, elige otro, y entonces fue juntadora de kiwi, ayudante de cocina, moza, ahora está en Tenerife y empezó de empleada en una escuela de buceo, hoy es una gerente administrativa de ese centro de formación para el buceo, y hizo los cursos, ya se recibió de guía bajo el agua. Y ahora ya se recibe de profesora de buceo, de instructora de buceo, y ya después elegirá a otro lugar, vendrá un rato y hace su vida nómade. Tiene 42 años, la de 35 años licenciada en marketing y comunicación, me administra mis cosas, está al frente del gimnasio sobre todo.
Y mi hija más chica, primer año y creciendo. Bien. Ahora, de los 4, ¿qué encontrás en cada uno de ellos, de vos, digo, ¿no? ¿Qué crees que cada uno tiene de vos? Lo humano que son. El dolor del otro les duele. Cada vez que yo digo, vamos a ayudar, ninguno dice, che, papá, pero ¿por qué? Eso yo podría usarlo para viajar. No, al revés, ellos dicen, si el papá ayuda, después siempre la vida se encarga de ayudarnos, así que son solidarios. Y el dolor del otro le duele bastante. Mi hija de 14 años muchas veces tiene posiciones firmes en el colegio, siempre defendiendo a compañeros que tal vez por carácter no se defienden y se dejan avasallar, y ella hace la parada y se hace respetar. Me parece que ese compromiso social lo tienen los 4. Los 4. ¿La política te llevó en el camino a ser después de intendente? Intendente a los 25, diputado a los 28. Sí. La primera alianza que se hizo en el país fue en mi pueblo para derrotarme. Me derrotaron por 23 votos en el departamento, gané por 2 el municipio donde yo conducía. Luego fui senador. Antes se volvió a armar una alianza para ganarme la senaduría, se juntaron todos, me ganaron por 100 votos, luego a los 4 años yo gané la senaduría, 33 años senador, a los 37 años vicegobernador, a los 48 años perdí la elección a gobernador en el 2007, 2 años después, a los 50 años fui diputado nacional. Y después de 30 años que no era candidato de mi pueblo, me vinieron a pedir que sea candidato a senador y la gente de mi pueblo me votó y ahora soy el senador del departamento. ¿Se hacen amigos en la política? Conoces mucha gente. La palabra amistad la usan con total liviandad la mayoría de los humanos, que somos amigos, somos amigos. Amigo es aquel que estando o no estando, vos sentís que está. Amigo es aquel que no te falla, amigo es aquel que no tiene envidias por vos, que al revés se siente bien cuando te ve que te va bien. Amigo es aquel que tal vez sin verte un montón de tiempo sabe que cuando está mal te llama y vos estás. De esos amigos no son muchos los que se hacen en la política. Conocidos se hacen mucho y hay por suerte muchos mujeres y hombres de la política que tienen principios, convicciones y tienen la lealtad de seguir siendo por lo menos conocidos y estar cercanos a la amistad, más allá de que por ahí puedan recibir presiones o que los intereses que pudieran tener lo lleven a querer desconocerte, ¿no? Y Judas hay en todos lados también. Hay un dicho que dice, el poder te muestra tal cual sos. ¿Vos lo viste esto en la política? El poder te muestra tal cual sos si sabes ver. Si no sabes ver, le crees a los medios de comunicación, lo crees a los que inducen, y entonces vos no te muestra tal cual sos, vos ves una cosa que no es. Entonces hay que saber ver. El poder te muestra cuál sos, pero no todos ven cuánto sos o qué sos. No todos lo ven. Te muestra. Vos cuando tenés un poder, aparece el verdadero yo. Pero como a través de la comunicación te disfrazan, tenés coach, te dicen qué decir, qué no decir, te preparan para una cosa, te preparan para otra, cosa que yo no utilicé esas herramientas, no digo que estén mal usarlas. Yo soy yo siempre, a mí no me vas a ver escribir un discurso, ni en las asambleas, cuando me tocaba presidir la asamblea, siempre digo lo que siento, lo que pienso, lo que aprendí, lo que tengo dentro mío. Pero hoy día vale más el que te coachen, que te digan qué tenés que decir, cómo tenés que mirar, cómo te tenés que parar, qué mensaje das, y ese no sos vos. Luego sos el verdadero, pero ya es tarde. Claro, la gente ya te votó tal vez con ya eso, es tarde, ¿no? Sí, ya es tarde, es como algo armado, digamos, ¿no? Y después Así el es. tema que la ejecución no es la misma después en la Hoy vida. día, por ejemplo, te pongo ejemplos de otro país para no hablar aquí. Te dicen, tal presidente ganó por las redes sociales, cuando empezaron a irrumpir las redes sociales. Entonces, ¿qué te dicen? Las redes sociales son las que hicieron ganar. Mentira. En ese inicio era mentira. La red social decía, fulano de tal dijo tal cosa, pero luego los grandes medios de los grandes países replicaban eso. Entonces la gente no se enteraba por lo que había dicho la red social, se enteraba porque los medios levantaban. Ahora los medios hacían referencia a lo que había dicho la red social y así fueron construyendo fuerza en la red social, porque ¿a quiénes pertenecen las redes sociales? A los mismos poderes. A los mismos poderes. Nosotros creemos que nosotros somos los grandes comunicadores porque somos influencers. Si un influencer
ir en contra de los intereses del poder que te permite que vos seas un influencer, No desapareces en el acto. Claro. Te encuentran una manera que te cancelan la cuenta. Entonces, también tenemos que entender claramente que hoy estamos atravesados por un poder económico con falta de humanidad, con falta de empatía, egoísta totalmente, que tiene todas las herramientas en sus manos y usa las herramientas de distintas maneras para llegar a un mismo fin, a tener obedientes políticos que le respondan a esos intereses. Si no sos obediente a esos intereses, es bastante más difícil que la red social, el canal de televisión, el programa tal, te dejen llegar. Pero a esto hay que luchar porque la gente se va a ir dando cuenta. Cada vez que en el mundo se vota y después se dan cuenta que lo que le habían dicho, que lo habían armado, no es, la gente va a empezar a aprender a leer entre líneas, a ver los ojos y mirar el alma a través de la mirada y no de lo que expresan y lo que dicen, ¿no? ¿Esto es un poco lo que nos está pasando? Tal vez vamos en ese camino. Y el presidente que hoy administra el país dijo cosas aberrantes, pero que le gustaba a la juventud, decían cosas groseras, guarangas, que si le habría dicho yo o cualquier persona que venía de la política, lo habrían defenestrado, pero las decía él y estaba bueno y estaba lindo, pero luego planteaba puntualmente cosas que uno lo puede desenmascarar ahora. Por ejemplo, habló un pésimo del actual ministro de Economía. Con nombre y apellido le dijo, fulano de tal es un hijo de, y hizo esto, y se robó esto, y destruyó el país y le debemos todo. El anterior presidente es esto, la que hoy es ministra de Seguridad, la destrozó y luego le dio los cargos más importantes, sin ningún problema. Dijo que a los sectores del trabajo no los iba a tocar, sí a los gremialistas y a eso, y se iba contra lo que es fácil ir, pero luego, y hoy día la verdad que con las políticas que ha tomado ha destruido el bolsillo del sector medio alto de la mayoría de sus votantes, el sector bajo, el sector laborante, el que está sin laburo, la sufre, pero está más acostumbrado a sufrir, así que las consecuencias la van a sentir en marzo, abril, cuando no puedan pagar sus prepagas, cuando no puedan mandar a sus chicos a los colegios privados, cuando vayan al colegio público y no haya banco, cuando no le alcance para llegar a 10, 12 días del mes. Entonces, porque ahora vos les decís eso y te dicen, no, era necesario, le han dejado un país destruido. O sea, tiene razón en azotarme, tiene razón en desplumarme, tiene razón en dejarme desnudo en la calle porque todo estaba mal. Bueno, me desnuda a mí, pero a ustedes los aniquila, te dicen, ¿no? Y ese odio que tiene para que nos aniquile a los otros hace que a ellos los deje desnudos. Después se va a dar cuenta que aniquilado no va a haber nadie porque los que quieren aniquilar están más acostumbrados a la falencia y a las necesidades, y ellos no, y ahí van a empezar las consecuencias, ¿no? Hoy día fui al mayorista a donde compro la mercadería para Cachi, 20 empleados echaron, 20 empleados en estos primeros días, y a donde vos vas se está echando gente. Entonces, la verdad que eso va a repercutir en algún momento. Sin embargo, a los grandes empresarios que eran importadores de materia prima extranjera para desarrollar su actividad industrial, comercial, empresarial aquí, les tomó la deuda, la nacionalizó la deuda, él se hace cargo de pagar, el Estado argentino, por decisión del presidente, se hace cargo de pagar en dólares y luego el empresario le paga a la Argentina en muchos años en pesos. Entonces el Estado sí está fuerte para ayudar a los más ricos, pero capaz que a los del PAMI los deja sin medicamentos dentro de 60 días. Ya está dejando sin ingresos a muchísima gente porque le está licuando el salario con la devaluación del 128%, algo así que le metió, licuó el salario. Entonces va a Bahía Blanca, donde hubo un desastre climático, y le dicen, tienen que resolverlo a ustedes, yo sé que ustedes son inteligentes, tienen creatividad, lo van a resolver. Pero a Ucrania le regala dos helicópteros y 2 barcos llenos de mercadería. A Ucrania, ¿qué tenemos que ver con Ucrania? Y creo que tiene más plata que nosotros, Ucrania debe tener un mejor nivel de vida que nosotros. Hoy está teniendo la atrocidad de una guerra, pero también hay en el Medio Oriente una atrocidad de guerra y ahí están todos mudos. Entonces esas cuestiones, en algún momento va a caer la ficha, y no sabemos a dónde va a ir el país y cómo va a reaccionar la sociedad. Si hablamos de, en este caso Milei, planteando esta situación, por ejemplo de Bullrich, ¿no? Que lo conocimos, lo hemos visto en los debates inclusive, ¿no? La discusión fuerte y todo lo demás, ¿no pasó lo mismo con Alberto Fernández Cristina en su momento? Alberto Fernández, mira, yo tengo una cuestión que se lo explico a la gente para que tenga claro.
yo tengo un preconcepto formado de él porque tuvo una experiencia negativa. Yo en la 125, en la famosa 125, lo hablé a Néstor Kirchner y le dije que como venía de ser dirigente de los pequeños productores, entender y saber cómo piensan los productores, para mí iba a ser un error que había que frenarlo antes, y que yo había escrito un plan que podía lograr un entendimiento de todos los sectores. Me dijo, venite que te lo voy a escuchar. Cuando llegué, tenía problemas de salud, se lo habían llevado al sur, y me dice, te va a atender Alberto Fernández. Cuando yo entré a hablar con Alberto Fernández y le empecé a decir que tenía un plan, lo primero que me dice, que él no quería gente que piense, sino que obedezca. Entonces yo lo miré y se lo dejé pasar la primera vez. En ese momento lo habló Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner le dijo, Guillermo Moreno me dice que vos me vas a incendiar el país, que me lo vas a destruir, que vos y Lustó tienen un plan que nos va a enfrentar a los argentinos. Y le dijo, ¿qué le cree? Moreno ya es arcaico, que este es el único que lo escucha, sos vos, sacátelo de encima. Hemos conseguido un acuerdo con los sectores de la producción, yo y Lustó te van a hacer una estatua de bronce. Queda tranquilo. Cortó y le dije, ¿por qué le mentís? Tiene razón Moreno si le está diciendo esto va a ser un conflicto grande, que nos va a retrasar, que nos va a poner enemistado. Yo traigo un plan, y me volvió a decir, ¿quién te dijo que quiero un plan? No quiero gente que piense, quiero gente que obedezca. Con lo cual terminamos fuerte discusión, muy agresivo. Yo no me iba a dejar que me diga eso. Me le paré fuerte, él era jefe de gabinete, me hizo sacar con su seguridad, y entonces yo ya creé un preconcepto. Cuando lo eligieron, me reuní con más de 100 dirigentes y le dije, Dios quiera que me equivoque, pero este tipo nos va a destruir mucho más. No tiene capacidad, no tiene criterio y no tiene un concepto de lo que es la política. Le digo, siempre fue alguien que se fue acomodando en los distintos gobiernos. Me parece que es un tremendo error. Me dijeron, no, porque este es el que gana, fue una gran jugada, gran estrategia, que esto, el otro. Dije, Dios quiera que me equivoque. Y te digo en serio, quería equivocarme. Pero los 4 años mostraron que no me equivoqué. Nefasto, negligente, inseguro, sin equipo y encima poco leal. Así no fue. Somos responsables, ahora sí, somos más responsables que nunca de haberle dado continuidad a un pésimo gobierno que es el de Macri, porque ahora Macri parece Carmelita descalza y todavía no se sabe en dónde están los 47 mil millones de dólares que le dio el fondo. Todavía no se sabe dónde hay un montón de plata, y siempre estuvo en cosas que no eran buenas para la sociedad, que la justicia debería actuar, y él es el único que sale sobreseído rápidamente. Rápidamente él es sobreseído. Sin embargo, los otros tienen causas de causas de causas. Bueno, Alberto Fernández, para la desgracia de todos los argentinos, no me equivoqué y fue un pésimo gobierno. Bueno, veremos qué es lo que nos dice la historia en este caso, de ahora en más, con este nuevo gobierno que es el de Milei. Más allá, digo, de las medidas que tenemos ahora, ¿no? Yo lo que digo es que tenemos que tener mucha paciencia. Yo veo en las redes sociales, escucho a la gente que por qué no sale la CGT, por qué no hace lío, por qué no corta todo, por qué no, porque hay que manejar los tiempos. Sí creo que la CGT se tiene que poner firme en la defensa de los derechos de los trabajadores, se tiene que poner firme en esto que nos quieren extranjerizar la tierra. ¿Cómo puede ser que permitamos de nuevo a los ricos del mundo que vengan y nos compren las nacientes de nuestras aguas, donde están nuestros minerales, que nos compren nuestros recursos naturales, y luego seamos extranjeros de nuestra propia patria y mendigantes de nuestros recursos porque los hemos vendido? Si por eso salieron a la ley, porque se estaban haciendo dueños de las nacientes del agua, los extranjeros hoy día le damos esa misma libertad. Hay cosas a donde los políticos de los distintos partidos, la CGT, los movimientos organizados, las cámaras empresariales, tendríamos que decirle, aquí llega tu límite. Vos ganaste una elección, pero no es para venir a destruir la patria, no es para entregar la patria. En lo demás, que querés hacer experiencia, con los que ya hicieron experiencia y fracasaron, vos querés hacer una experiencia, ganaste las elecciones. Pero hay cosas donde no podemos mirar para otro lado. Entonces, en ese no mirar para otro lado, tenemos que tener la sabiduría para no ser los que le ponemos palo en la rueda en todo, pero los valientes que sí le frenamos el entregar la patria. Entonces estamos en un terreno frágil de caminar, en un hielo muy delgado, a donde tenemos que hacer las cosas bien. Entonces tampoco dejarnos llevar por lo que quieren que ya salgamos, pero tampoco quedarnos viendo si negociamos, si acordamos, si le chupamos la media, si quedamos bien. Estamos viendo actitudes de legisladores nacionales que entraron por el peronismo y ahora están, parece monito tití, bailándole para ver si le caen simpáticos a un Milei que los detesta a ellos, los detesta.
no le va a cumplir nada. Entonces, bueno, cada uno se hará cargo de su historia. Seguro que la construcción, digo, esta posición de Milei que tomó en este último tiempo, es por la misma política, digo, ¿no? Por los mismos errores que ha tenido la política a lo largo del tiempo. Porque él no es un hombre de la política, es un anárquico. Él tiene una convicción ideológica, que es la anarquía. La anarquía de él significa que el Estado no debe existir, que el mundo es uno solo y quien puede acciona. Entonces la ley de la selva. El que puede y el que tiene plata avanza y nadie le tiene que poner límite. Y si el trabajador lo deja avanzar, son las reglas del juego. Eso es Milei. Claro, lo que pasa es que ha necesitado asociarse a Macri y por eso está llevando adelante las políticas que los funcionarios de Macri fracasaron y ahora se la están volviendo a imponer. No sé cuánto durará ese amorío, ese encuentro, pero ya es malo que haga cosas que ya fracasaron, cuando él decía no se puede hacer cosas distintas con más de lo mismo. Bueno, él tiene más de lo mismo y lo peor de lo mismo. Es muy difícil, pero su concepto a donde dice que vengan todos los productos del mundo y entren, rompe la industria. Yo lo quiero ver al ex gobernador de Córdoba, que yo le tenía una gran valoración, lo creí un gran peronista, ahora obsecuente haciendo de alfombra, cuando le entren las autopartes, cuando le entren las cosas que sostienen esa gran provincia que es Córdoba y su pueblo empiece a tener conflicto y un pueblo violento, cuando sale a la calle no lo pare. Quiero verlo a ese nuevo gobernador que ha ido a hacerle también de monito tití ahí. Yo quiero verlo cuando su provincia mediterránea empiece a tener conflicto por ese libre albedrío que todo el mundo puede venir y vender sus cosas sin impuestos. Quiero ver que cuando vos te puedas comprar zapatillas, camisas, lencería, lo que fuere, a través de Amazon te llegue a la puerta de tu casa. ¿Qué pasa con los comercios argentinos, con los trabajadores? Ahí va a haber que ver qué se suscita. Antes de eso podríamos ponernos firmes, mujeres y hombres que creemos en el país, y decirle, no, hasta aquí, esto sí, esto no. En esto hacer las pruebas de artificio que querés, hacer todo lo que quieres en tu experiencia. Pero en estas cosas que ya no fueron mal, frená la mano. Me parece que esto es una democracia que evoluciona. Bueno, una democracia que claramente tiene que tener estos bemoles también, pero con prudencia, claramente con razonamiento, ¿no? Porque siempre lo que se plantea es gobierno que no es peronista y llega, siempre después corre con el riesgo de no terminar su mandato. Eso por lo menos que es lo que se instaló en Argentina. Pero eso es lo que no llegan a su mandato por sus propias falencias, no porque el peronismo no lo deje llegar. Y menos en esta etapa donde los borocoteos son más que los que verdaderamente se paran en su doctrina y en sus convicciones. Así que eso me parece que no. Los gobiernos se fueron cuando la gente salió a la calle. La gente se lo llevó. Ahora a veces influenciado por las grandes movidas económicas, por las grandes corridas cambiarias, por las grandes corridas financieras que le hizo el poder real. Ellos se llevaron puestos los gobiernos y la gente no los defendió porque los veían con mala gestión. Entonces, aquí no le van a tener que echar la culpa a nadie. Ellos están jugando al límite. Ellos están buscando una Argentina que no tenga reglas, que no tenga normas, que sea la ley de la selva. Y eso le puede explotar y generar grandes conflictividades que después se tengan que ir, no le tienen que echar la culpa al peronismo. Al peronismo no lo pudieron voltear así porque es más dúctil, es más práctico. Entonces, modifica cuando tiene que modificar. Hay veces que no, por ejemplo, con Vicentín, el presidente tendría que haber ido al final si nos robaron. Nos robaron y fue para atrás porque 20 salieron con la camisetita, yo soy Vicentín, los tendrían que haber firmado todo y decía, vos eras Vicentín, mira, vos decías que era dueño, ponela la plata que se la llevaron ya si sos Vicentín. Ahí no habría habido nadie de Vicentín, cuando hay que ponerla, no están, pero iba para atrás en esas cosas. Entonces hay cosas en las que uno tiene que mantenerse firme y en otras cosas hay que saber escuchar y poder modificar. Entonces, si él cree que nada va a modificar y que va a seguir empujando y va a seguir empujando, después que no le eche la culpa a nadie. Lo triste sería que ese empujar y empujar genere daño y genere un holocausto en la Argentina. Por supuesto. Te regreso de nuevo y hablando de tus hijos, digo, y una de ellas que está afuera, ¿es extraña? ¿Cómo se vive con un hijo tan lejos? Se la extraña y ella también nos extraña, pero ella tomó decisiones desde muy joven. A los 17 años me dijo que se iba a hacer el 5º año en Estados Unidos, fue a vivir en una zona que le fue dura porque era una zona muy conservadora de la religión de ellos, muy cerrada y en el campo la sufrió
Cuando vino aquí la sufrió porque cierto periodismo, cuando venía a rendir las equivalencias, le ponían la cámara y tenía que filmar, rendir con una cámara dentro del aula y eso le permitían en el colegio y se ponía nerviosa, pero todo le sirvió hacerse firme, hacerse dura, tiene un carácter muy fuerte, tuvo un accidente serio, volvía del centro y en el auto que iba tuvo un accidente grave a donde se le rompieron las 2 rodillas, la tuvimos que llevar a Buenos Aires y quien le hacía la preparación para que pueda caminar, tuvo un año en silla de rueda, con muleta, decía, los jugadores de fútbol más importantes del país cuando tuvieron lesiones parecidas lloraban y a tu hija le caen 2 lágrimas y lo hace, así que tenés la seguridad que va a caminar, que va a salir adelante. Y mientras estaba en silla de ruedas, estaba cursando su primer año en la universidad y lo aprobó y salió adelante y hizo todo lo que le decían los médicos, los entrenadores para poder caminar. Y tiene fuerte su carácter, firme, y por eso puede aguantar tal vez la distancia y el extrañar, pero eligió esa vida y más allá que yo trato de convencerla de que vuelva, tiene sus decisiones propias, porque eso le enseñé desde muy niño, a decidir por ello y a tomar sus caminos, buscando siempre que sea un camino de bien que no daña a otro. Así que sí, la extrañamos, a mí me gusta. Y aparte es una muy buena administradora, entonces cuando estaba aquí me ayudaba mucho, se la extraña, pero eligen sus caminos y tal vez algún día volverá. Siempre me dice, el día que vuelva me voy a hacer mi casita en Cachi y ahí voy a terminar mi vida en ese pueblo donde vivieron mis abuelos. Tiene mucho sentido de pertenencia. Mira vos, en este camino 4 nietos decís. ¿Le dedicás el tiempo que de repente por ahí vos decís, le faltó un poco más de presencia en mis hijos, tal vez ahora con los nietos? Le dedico el tiempo, pero yo soy una persona muy protectora. Ya visto que los padres de ahora, tal vez los padres siempre, lo ven que se está por tirar de una mesa y no hace nada, yo me tiro, yo antes lo agarro, entonces termino con los pelos puntas, retencionado. No soy retador, a mí nunca mi padre me retó, nunca me levantó la mano. Me llevaba todas las materias, lo único que me decía, si te quedas de curso, te vas de la casa y sabrás de qué vivir vos, pero nunca ni levantándome la voz, la verdad, unos padres ejemplares. Entonces nunca yo le levantaría la voz, pero me salgo de punta y los llamo a los padres y digo, pero no pueden dejar esto, no pueden aquello. Entonces, cuando voy, comparto con ellos, me divierto y todo, pero salgo allí. Claro, obviamente. Me cuesta. He visto que son cada vez más audaces los chicos, entonces siempre están al límite, pero sí, me quieren mucho, se afianzan mucho en mí y yo por supuesto a ellos. Bueno, hay que estar presente como abuelo también, ¿no? Sí, es otra son posición. 3 varones claro. Y una nena. Entonces al principio todos creían que los varones la hostigaban a la nena y cuando nos damos cuenta era la nena que los hostigaba a los 3 varones y se hacía la mártir para que después los reten a los varones. Tienen su inteligencia y se saben, pero son la verdad que muy buenos chicos, muy sólidos y buena gente, se están criando buena gente por suerte. Tienen unos padres que tuvieron una formación en libertad, pero con empatía y con un sentido humano muy importante y así están criando a su hijo. Yo la verdad que soy un agradecido de la vida. Por ahí algunos dicen, no, soy un perdedor, mira cómo perdiste elecciones. Tengo más elecciones ganadas que perdidas. Pero en la vida no es si ganás elecciones, es si ganás en la vida. Claro. Si cuando vas terminando tu vida te mirás a un espejo y te sentís digno, decís no me entregué, no me vendí, no soy un corrupto, salgo a la calle y la gente me mira, me respeta, me saluda. Errores debo haber cometido, pero no tengo nada de qué esconderme. Y me parece que ese triunfo no lo lograron mucho. ¿Fuiste leal con la gente que te acompañó? Soy leal con las personas leales, pero la lealtad no significa que porque me acompañaste yo tenía que resolverte todos los temas. Entonces hay gente que por ahí me dice, che, miramos, estamos 20 años con vos y nosotros seguimos laburando, en cambio aquel ha estado con fulano, están con uno y son ricos, tienen BM, tienen esto, bueno, allá ellos y su conciencia y cómo habrán hecho las BM o cómo el político que los tenía cerca generosamente le daba la plata para que ellos se compren esas cosas. Los míos empezaron laburantes y siguen laburantes. Y cuando me plantean eso, le digo, ¿pero vos andas en la calle tranquilo? Sí. ¿Vos cuando mirás a tu hijo te sentís digno? Sí. ¿Y eso quién te lo paga? ¿La BM? ¿La mejor casa? ¿La mejor chica? No. Eso, el que vos mires a tu hijo y te sientas íntegro, no tiene precio. Y ahí
se dan cuenta que yo fui leal con ellos, los formé y lo hice saber que el acompañarme a mí era estar para la gente y sacrificarse uno y no buscar privilegios. Y eso lo logramos. Bien, bueno, ahí tu mamá, tu papá, ¿qué posición? ¿Cuál es tu referente en este caso? Los dos eran muy referentes. Yo, por ejemplo, en mi madre tenía la persona humana, la que estaba, la que nos sabía aconsejar, la que nos sabía acompañar. Y en mi padre, que se había criado solo porque se le había muerto su padre a los 12 años, se fue a trabajar a los 14 años de peón en el ingenio tabacal, después fue, llevaba ganado a caballo hacia Chile, porque se comercializaba el ganado al Alto Perú por Chile, había que llevarlo caminando y a caballo, él era un arriero, y se hizo fuerte, curtido, duro, y se crió muy en la calle. Se crió con un dirigente radical muy importante y de mucha valía, tanto que Irigoyen, Alén, los grandes dirigentes nacionales del país que tenían el radicalismo en esa época le tenía una fuerte consideración, un tipo de muchos principios. Él lo crió a partir de los 16 años y eso de firme que era me hizo sentir que él tenía 80 y algo de años y yo sentía que si en una esquina me atacaban 20 y él iba a estar al lado mío peleando a la par, defendiéndome, siempre sentí que mi padre estaba para cuidarme. Siempre, hasta cuando ya estaba en lo último, sentía que mi padre me cuidaba. No sé la fuerza que es eso para alguien. Sentir que tu padre va a estar en los momentos difíciles no tiene precio. Y yo nunca puse en duda de que mi padre iba a estar hasta su último momento de vida y siempre mostrándome el orgullo que tenía por sus hijos, el valor que tenía por sus hijos. Y mi madre, con su firmeza y su carácter y su bondad, también enseñándonos a sentir por el otro y a entregarnos por el otro. Así que los dos, en su sentido, fueron fuertes referentes. Y siendo mi padre un tipo de la calle que se casó con 30 años de edad, con mi madre que tenía 18 años y que mi madre nació en Seclantá, mi padre en Rosario de Lerma, luego el padre de él compró Cachi y a los 2 años murió. Eran totalmente distintos. Sin embargo, mi madre con su bondad fue construyendo un lazo que después yo le decía, vos al final lo manejás, que se crió en la calle, que era un malevo de la calle, en manos tuyas es un corderito que hace todo lo que vos le decís. Le decía ya que mi papá se reía nomás, porque era incondicional. A mi madre sí no la podían ni rozar, porque entonces ahí te podías ver con un tipo totalmente enojado, ¿no? La admiraba, la valoraba y la cuidó hasta el último día, como mi madre cuando él estaba mal, lo cuidó hasta su último día. Así que la verdad que en sus distintos roles y distintos tipos, los dos fueron sostén de los 4 hermanos que somos, pero yo era el que más me afianzaba, me parece, en esas formas de ser de ellos. ¿Te hace falta? Y sí, porque a ellos les di menos tiempo también. A mi padre le encantaba la política, pero yo no lo llevaba porque decía, yo soy por ahí vehemente, termino en un lío, y como sabía que era mi padre y que se iba... ¿Ha visto lo que le pasó a Grabois? ¿Quién saltó? El padre. Sí. Bueno, habría pasado lo mismo, entonces yo no lo llevaba. Y él habría amado estar en todo lado conmigo. Yo por cuidarlo, creo que le hice perder momentos de felicidad de vivir a mi lado, ese vivir a la política de cerca. Entonces... Él estaba en las sedes, él iba con mis amigos, él para todos lados igual hacía política, pero no tan en la cercanía, pues yo lo buscaba preservar sabiendo que era un custodio mío y un protector mío, no lo quería poner en ese riesgo, y entonces le di tal vez pocos tiempos. Lo que sí tuve la firme decisión de que cuando me nombraron embajador en Honduras, y ya había llevado mis cosas, ya había alquilado casa y estaba todo allá, se enferma mi padre y yo ahí renuncié y dejé todo allá y me quedé a la par de él, 2 años que siguió con vida, cuidándolo y acompañándolo hasta que falleció. Y bueno, con mi madre también un lazo muy muy cercano, pero ella era de abrazarte, de mimarte, y todos mis hermanos dejaban, y yo era como, no, ¿cómo venía a abrazar? Y ahí delante de la gente, el falso machismo que por ahí tenemos. Pero siempre estaba y me afianzaba. Pero hoy día siento que podría haberle dado mucho más tiempo. Bien. Sí, creo que me faltan muchos y que yo le tendría que haber dado más tiempo, porque ellos me dieron, desde que nací hasta mi último día, un acompañamiento permanente. Una última pregunta y cortita para cerrar. ¿Qué le decís al Walter Guayar de ayer, allá joven,
que no tendría que haber hecho, o que sí, tal vez, ¿no? No, que sea como fue, que se sienta orgulloso de haber sido como es. Nunca claudiqué, nunca fui intendente, dije, ay, tengo que estar bien con el gobernador porque si no, no voy a poder pagar un sueldo. No podía pagar los sueldos y usaba la cabeza y el criterio y accionaba y resolvía los problemas. Nunca chupa media, nunca consecuente, siempre me paraba en los principios. En el 2007 me decían, cambia, no digas esto porque entonces no te... Y yo dije, no, yo voy a decir lo que soy, lo que voy a hacer y si me votan, me voten, si no me votan, me voy a mi casa. Y todo el mundo decía, es que te costaba mentirle, decirle esto, decirle el otro. No, sí me costaba, porque después el que se mira al espejo soy yo. Entonces, muchos quieren que yo me arrepienta de cómo haber sido porque eso no me dejó llegar. Y yo no me arrepiento porque lo que voy a hacer es llegar al final de mis días siendo yo y no siendo lo que los otros querían que yo sea, siendo yo. Y ese Walter no quiero que cambie nunca, quiero que siempre sea el que es él, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus virtudes y sus defectos, pero es él, no lo que otros quieren que sea. Bien, gracias por venir, Walter. No, gracias. Por favor. Muchas gracias. No, muy contentos porque pudimos redondear un ciclo de invierno muy lindo de mucha producción. Hoy estamos con una producción cerca de 8.000 árboles. La idea es terminar la temporada marzo del año que viene con 15.000 de producción y hoy vamos a plantar cerca de 40 árboles ornamentales como inicio de la primavera acá en el predio del Círculo de Legisladores, donde está funcionando el vivero de la Fundación Econativa. Lo hacemos junto a los voluntarios, a personas que vienen habitualmente y acompañan la actividad. Y bueno, la verdad que es muy lindo porque nosotros plantamos desde la raíz, desde la semilla. Desde la semilla recolectamos la semilla, producimos el árbol, lo tenemos en el invernadero, lo sacamos para que vaya creciendo y ahora tenemos los hijos estos nuestros que los vamos a plantar. No se puede negar el cambio climático, no se puede negar el calentamiento global, como dicen algunos por ahí, el cambio climático llegó y la mejor forma de luchar de manera individual y social contra el cambio climático es produciendo y plantando árboles. Así que nosotros nos dedicamos a eso, a producir árboles nativos, árboles ornamentales, flores y plantarlos en la ciudad y en la provincia. Así que los invitamos a todos a sumarse. Próximamente se viene la del Cerro, GNC Salta, más de 30 años de trayectoria, avalan nuestro servicio, instalación, venta, colocación y equipos de gas natural comprimido. Renovación de obleas en el acto, pruebas hidráulicas. Horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en nuestros locales de Corrientes 1693, entre Chacabuco y La Prida e Islas Malvinas 857. Teléfono 496-0914. La responsabilidad individual es la clave para la prevención de la salmonelosis. La infección se contrae a través de alimentos contaminados por bacterias que se liberan mediante la materia fecal. Es importante la correcta manipulación de alimentos y la adecuada sanitización de frutas y verduras. Es necesario informarse sobre el correcto lavado de cada tipo de alimento. La higiene de manos es la clave en la prevención. Debe ser un hábito cotidiano. Es importante lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Prevengamos y extrememos los cuidados para protegernos de la salmonelosis. Gobierno de Salta. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar.